Muy buenas, collacis y collacios. Aquí un nuevo Landeriques, un nuevo directo. En este caso anunciamos en redes sociales que lle un directo falando de ciclismo. Veisme otra vegada con esta zamarra, este maillot, que lle el maillot del líder, ese maillot colorado, líder de la Vuelta a España, que tenemos que falar con nuestro collacio Marce Montero, porque remató la Vuelta este pasado domingo con la victoria del esloveno, la cuarta victoria del esloveno Primo Roglic. Ya tenemos por ahí a Marce Montero de la Guida Ultimate 39 por 28. Marce, ¿cómo estás? Buenas, amo, buenas seguidores de Alderiques. Bueno, teníamos prometido a la xente que una vegada que rematara la Vuelta, remató este domingo, que facimos un directo y tenemos aquí a Marce. Bueno, a lo primero, Marce, muchísimas gracias una vegada más por estar con nos en este caso, para hacer el Twitch que prometimos, que lle a la xente, que lle el de remate de la Vuelta, con una victoria de la cuarta de Primo Roglic, del esloveno. Un primer averamiento, ¿qué te pareció esta edición 2024? Sí, bueno, la verdad es que fue una vuelta que dio mucho color Ben O'Connor con esa escapada ahí en las primeras jornadas y que pensaban derrocarlo todos los favoritos de esta vuelta. A ver, para empezar Roglic y luego los Enric Mas, Carapaz y unos cuantos, Mikel Landa, pero ya se vio que era un corredor muy rocoso, que tenía buenos puestos. Lo que pasa que aquí, lo que suele pasar siempre, que nos parece que ya desconocido, pero luego echamos mano del palmarés y era un corredor ya que había hecho buenas clasificaciones en el Tour, este año también en el Giro, que hizo cuarto y claro, ahí encontró en la vuelta una etapa durísima en las primeras etapas, en el final en Junquera, una etapa que ya era de cerca de 4.000 metros, que afectó muchísimo el calor, y luego unos que si no se pusieron de acuerdo para tirar, otros que si era la dureza del corredor, bueno, unos otros la casa sin barrer y O'Connor cogió una distancia, o sea, una diferencia de tiempo grandísima para luego bajarlo de ahí, costó y solo fue Roglic capaz de ello en la etapa de Moncalvillo. Sí, costó un poquitín el sacar a Conor de ahí porque, bueno, él agarró una diferencia, pero bueno, si te parece, como no somos una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, está la gente conectando, como digo, la gente ya te conoce en forma y bueno, hicimos el pre-vuelta, ya hicimos pre-giro, pre-tour, pre-vuelta y el post, siempre el post préstanos mucho para hacer bueno, un poco les valoraciones. A lo primero prestábame eso, como somos una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, teníamos un único representante asturiano que ya era el ciclista de aquí, que el yao de Tellego, del Concello de la Ribera, Pelayo Sánchez Mayo, que tuvo que retirarse. Tuviste con él el otro día, vimos en estas redes sociales una semilla con él, que está ya entrenando per aquí, per carreteras asturianes. Pero bueno, lo primero quiero que me prestábame falar de lo asturiano y bueno, fue una pena, ¿no? Esos dos callíes que tuvo Pelayo llevólo a retirarse de la Vuelta a España, ¿no? Sí, precisamente en la etapa la etapa que gana O'Connor, que ahí se había escapado un grupo grande y entre ellos estaba Pelayo. Lo que pasa que tuvo ahí una caída y luego fue arrastrando ahí unos cuantos días hasta que precisamente en la etapa del Cuito, ahí casi pasando al lado de casa, pasando por Mieres, pues ya retiróse porque ya no podía el hombre ya aguantar dolores y Sí, estaba muy claro, al mancado, final ¿eh? la carrera va haciéndose dura y no es lo mismo que a lo mejor Sí. estando de reposo un día o dos, bueno, va mejorando, pero claro, estos ciclistas pensamos que son máquinas y claro, metemos kilómetros y kilómetros en esas velocidades tan altas y claro, el hombre no llegaría a recuperar bien y viose obligado a abandonar. Nada, una pena además eso, en las etapas de Asturias, en la etapa del Cuito en concreto. Sí, al yao de casa aprovechó. Sí, estaba muy mancado ya Pelayo, estaba ya muy tocadín. ¿Y qué te contó cuando tuviste con él fai unos días ahí aquí en la gasolina de Alto el Calello que vimos la semilla? Sí, que bueno, que ahora está preparando la última parte de temporada, que ya Sí, sabemos que el Movistar vuélcase mucho en el calendario este de clásicas de final de temporada en Italia. Así que a ver si lo vemos ahí en Lombardía, luego el Giro de Emilia y unas cuantas, sobre todo eso, la del Giro de Lombardía, a ver si fae una buena clasificación. Hombre, ya si nos gana un monumento, hay que ya, poner un monumento aquí
Hay que hacer un especial. En especial. Como te decía, estaba muy mancado, como se atopaba ahora mismo cuando falaste con esta semana, estos pasados días. No, bueno, el rato que lo vi tampoco daba la impresión de estar así ya, o sea, parecía ya que estaba recuperado y lo Sí. parado, tampoco llegué que lo hubiera pedaleando, pero Pero bueno, sí que contóte el parecía. que estaba normal, que estaba, bueno, eso, que lo que dices tú, que ye tan duro esto de la vuelta, que claro, tienes un par de calles al ritmo que se va, 40 de media, de etapes tan dures que no. Lo que dices tú, préstame mucho, Marce, que no da tiempo a recuperar, ¿no? No es que somos cicloturistas, hacemos un día un esfuerzo un poco grande, subimos la Cubilla o Farrapona, una cosa de eso, y estamos 2 días mallados, ¿no? Y que decirte, esta siente todos los días, y sobre todo la diferencia con siente como nos y un poquitín el ritmo que lleven ellos, ¿no? Contábenlo en las retransmisiones, que cuando subía la gente al Cuitu y toda esa historia, ¿no? Que ves a los cicloturistas que vamos por ahí, ¿no? Como agarrados, o sea, que decirte, como dando unos chepazos y tal, y que suben ellos, y que suben a 20 por hora en unos ramples del 16%, y eso que, claro, que la gente a lo mejor no tiene una. Porque a lo mejor las imágenes en televisión no dan una idea xusta de lo que lle las velocidades a las que van y lo pindio que están esos carreteres, ¿no? Sí, la verdad es que suben a una velocidad que es increíble. El mismo tramo del Cuito que y el organizador, Guillem, va unos días, había dicho que eran los 3 kilómetros más duros de Europa Occidental, una frase ahí de estas que Sí, dejas siempre, una sí, perla de estas. Bueno, eso habría que mirar muchos puertos, muchas subidas. Pero es increíble la velocidad que van y es un dato a tener en cuenta que echan 11 minutos de Brañilín hasta arriba, cuando cualquier cicloturista, y además eso, haciendo una más ese cachín, ya te puede echar 20 minutos o más tranquilamente. sí, sí, sí. Y ellos vienen con una cantidad de puertos, de kilómetros y de días ya de competición y suben a una velocidad que parece increíble. Sí, además como atacó el guaje este aragonés de Jaca, como atacó, aprovechó la primer rampla, ¿no? Según sales de Brañillín, esa primer rampla y tal, y ataca y va a ganar la etapa, el prove iba machacado y tal, y no, prestó mucho esa etapa que ganó. Aparte, bueno, el que en Farma vaya resultado, ¿no? Que yo un equipo continental, que digamos que sería, más de para explicar a la gente que a lo mejor no está muy avezado del tema del ciclismo, sería como un equipo de segunda división, ¿no? Y que está con los Pro Tour y que ganara que ganó tres, me parece, ¿no? Tres etapas y quiero Sí, decirte, 3 etapas el equipo, 2 ganó las Castrillo Castrillo, y sí. otra más Surco Berrade. Hay otra etapa muy guapa, la del final en Izqui, la que se subía Herrera Sí, y sí, dio sí. un resultado, además imponiéndose a Cruiseway, que lo dejó, la verdad, que planchado. Sí, que Le o doy sea, la parte impresionante. nada más y nada menos que a Crisbit, ¿no? Que